had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. ¿Sabías que Dios trazó un plan para tu vida antes incluso de la creación del universo? Antes del tiempo, antes de la existencia de la tierra, antes de que cualquier estrella brillara en el cielo, tú ya formabas parte de un proyecto eterno. La carta a los Efesios revela una de las verdades más extraordinarias de las Escrituras, que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso cambia todo. No somos el resultado del azar, ni estamos vagando sin dirección a la espera de un propósito. Hay un guión divino escrito con gracia, identidad, redención, poder y misión. Un plan meticuloso que se extiende del cielo hasta las decisiones de tu día a día. Pero, ¿por qué tantos viven sin experimentar esa plenitud? ¿Cómo es posible estar en Cristo y aún así sentirse perdido, incompleto o distante de lo que fue prometido? Quizás la respuesta esté en cada línea de esta carta que revela mucho más de lo que la mayoría jamás percibió. Y si este descubrimiento es solo el comienzo de todo lo que aún está por venir, si valoras contenidos que te desafían a vivir más allá de la superficie de la fe, ya inscríbete aquí. Hay muchas cosas reveladoras viniendo por ahí y no querrás pasar de largo. La carta de Pablo a los Efesios comienza con una afirmación poderosa. Fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Esta declaración, presente en el capítulo 1, versículo 4, nos transporta a una dimensión que supera el tiempo y el espacio. Antes de que cualquier estrella brillara en el cielo, ya había un plan perfecto trazado por un Dios soberano que decidió amar, adoptar e incluir seres humanos fallidos en su historia eterna. Esta elección no dependió de mérito, sino de gracia, una gracia que antecede cualquier acto nuestro. Cuando Pablo revela este misterio, él nos está mostrando que el origen de nuestra fe no está en una decisión humana, sino en un decreto divino. Esta verdad nos confronta con la realidad de que pertenecemos a algo mucho mayor de lo que nuestra biografía puede expresar. Fuimos deseados por Dios con un propósito específico: ser santos e irreprensibles ante Él. Y esta santidad no se refiere a la perfección humana, sino a la separación espiritual que solo puede ocurrir cuando comprendemos que nuestra historia comienza en el corazón de Dios. La sensación de abandono, de insignificancia y de falta de propósito que tantos cargan puede ser profundamente curada por esta revelación. Saber que fuimos pensados por Dios antes incluso de la creación es una respuesta directa a los dolores de rechazo que marcan tantas trayectorias. No somos fruto del azar, ni resultado de un error o accidente de recorrido. Somos parte de un plan eterno que ya nos veía como hijos antes incluso de que nuestros padres pensaran en tener hijos. Esto transforma completamente la forma en que nos vemos. En el video, este fragmento puede ser profundizado con una representación visual que lleve al público a imaginar la eternidad antes del tiempo, un universo aún vacío, pero con Dios ya contemplándonos. Este tipo de imagen fortalece la percepción de que hay algo divino operando desde siempre en nuestra dirección.
Un viaje que no comienza en el nacimiento, sino en la mente de un Creador que nos vio y nos quiso desde la eternidad pasada. Y mientras este tema aún reverbera en el corazón del espectador, podemos seguir adelante. La pregunta que comienza a surgir es, si fuimos elegidos con tanto amor, ¿quiénes somos ahora? La respuesta nos conduce directamente a la próxima verdad revelada en la carta, la identidad que recibimos en Cristo. La expresión en Cristo aparece repetidamente en la carta a los Efesios, como si Pablo estuviera martillando una verdad esencial que muchos aún ignoran. Nuestra verdadera identidad no está en lo que hacemos, sino en quién nos convertimos al ser unidos a Jesús. En el capítulo 2, versículo 6, Pablo afirma que fuimos resucitados con Cristo y sentados con Él en las regiones celestiales. Esto no es metáfora poética, es una realidad espiritual que redefine todo. Muchos viven atrapados en etiquetas que el mundo impone: fracasado, rechazado, inseguro, inútil. Pero la palabra nos ofrece una nueva narrativa, una nueva forma de vernos. En Cristo somos hijos amados, herederos, templo del Espíritu, parte de un cuerpo celestial. Esta no es una identidad conquistada, sino concedida, y ignorarla es vivir por debajo de lo que nos fue preparado. La ignorancia sobre quiénes somos en Cristo es una de las mayores prisiones espirituales de la actualidad. Comprender esta identidad cambia nuestras elecciones, nuestras reacciones e incluso nuestras oraciones. Cuando sabemos que somos herederos, oramos con valentía. Cuando sabemos que somos perdonados, caminamos con ligereza. Cuando sabemos que somos amados, amamos con mayor libertad. Esta comprensión no es teórica, moldea el día a día. Cristo no solo nos salvó, Él nos reposicionó. Y esta nueva posición trae un nuevo modo de vivir. En el video, la presentación de esta verdad puede ser ilustrada con escenas que muestren a alguien quitando etiquetas antiguas y recibiendo un nuevo nombre, nuevo propósito, nueva postura. Estas imágenes comunican no solo una idea, sino un sentimiento de liberación y nuevo comienzo. Es como si cada espectador pudiera verse allí, dejando atrás al viejo hombre y siendo revestido de un nuevo ser. Y al darnos cuenta de quiénes realmente somos en Cristo, somos conducidos a una de las mayores dádivas ligadas a esta identidad: el perdón y la redención. El próximo paso de este viaje nos invita a mirar la profundidad de la cruz, donde todo esto fue conquistado. Efesios capítulo 1, versículo 7, afirma que en Cristo tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia. Esta verdad contiene una riqueza espiritual que muchas veces es negligenciada hasta por aquellos que asisten a iglesias desde hace años. Redención no es solo un concepto religioso, es un acto divino de rescate, un pago definitivo que rompe con el ciclo de culpa y separación entre el hombre y Dios. Perdón, a su vez, es más que Dios dejar pasar nuestros errores. Es una restauración completa de la relación, una reconciliación que nos devuelve la dignidad. Muchos viven atrapados en el pasado, cargando pesos que la sangre de Cristo ya lavó. La redención nos transporta del estado de esclavitud espiritual a la libertad de hijos. Y el perdón es la clave que abre la puerta de esa nueva vida, ofreciendo no solo alivio momentáneo, sino transformación verdadera. Ignorar esta verdad es vivir como alguien con un cofre lleno de riquezas, pero que nunca lo abre. Hay muchos cristianos que continúan tratando de purificarse con esfuerzo humano, penitencia emocional y sacrificios personales, cuando la cruz ya ofreció todo lo que era necesario. La gracia no es una idea abstracta, es un poder activo que limpia, cura y libera. La redención es el recordatorio diario de que nada nos separa más del amor de Dios. En la narrativa visual del video, este subtema puede cobrar fuerza con la imagen de cadenas cayendo,
puertas abriéndose, rostros antes abatidos ahora sonriendo en libertad. Mostrar el contraste entre culpa y gracia es una manera poderosa de comunicar el impacto del perdón. Es en ese contraste que el Evangelio brilla con más intensidad, revelando la belleza de un Dios que eligió perdonar por amor. Y con esta libertad ahora establecida, seguimos al siguiente punto del camino: comprender el misterio de la voluntad de Dios. Porque si Él nos redimió y perdonó, ciertamente hay un propósito glorioso detrás de esta redención. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿qué más te marcó hasta aquí? ¿El hecho de que hemos sido elegidos antes de todo o la idea de que fomos perdonados antes, incluso de merecer? Quiero saber cuál de estas verdades encendió algo dentro de ti. A lo largo de las Escrituras, la voluntad de Dios siempre ha estado envuelta en reverencia y muchas veces misterio. En Efesios capítulo 1, versículo 9, Pablo nos revela que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esto no significa que el Señor se agrada en mantener sus planes escondidos, sino que hay un tiempo determinado para que ciertas verdades sean reveladas. Lo que antes estaba velado por los siglos, ahora se descubre ante los ojos espirituales de quienes están en Cristo. Ese misterio no se refiere solo al futuro o a eventos proféticos, sino a la misma esencia del plan divino. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, todo lo que Dios hace, desde la creación hasta la redención, tiene un centro absoluto: Jesucristo. Eso cambia nuestra manera de ver la vida, porque nos invita a alinear cada elección, cada sueño y cada plan al eje eterno, que es el Hijo de Dios. Cuando la voluntad de Dios es comprendida, se convierte en luz para nuestros pasos. El apóstol Pablo habla como alguien que ha sido tomado por este conocimiento y que ahora es consumido por el deseo de hacerlo conocido. Y lo más impactante es que este mismo acceso está disponible para todos los que están en Cristo. El plan de Dios ya no es un rompecabezas indescifrable, sino una realidad viva que puede ser discernida en la comunión con el Espíritu Santo. Quien busca al Señor con corazón sincero, descubre que este misterio es, en realidad, una invitación a la intimidad y a la cooperación con los proyectos del cielo. En la producción visual del video, este subtema puede intensificarse con imágenes que representen puertas abriéndose, luces revelando caminos antes ocultos y rostros iluminados por la comprensión. Esto comunica la idea de que hay más siendo revelado, que el cielo no está distante sino activo y cercano, envolviéndonos en su trama. La voluntad de Dios no es una imposición arbitraria, sino un llamamiento a participar en lo que es eterno. Y con el misterio ahora parcialmente revelado, llegamos a una de las mayores pruebas de esta inclusión divina: el sello del Espíritu Santo, la garantía viva de que pertenecemos al plan que ahora se despliega ante nosotros. Al convertirnos en participantes de la fe, Pablo afirma que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, conforme leemos en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Este sello no es algo simbólico o emocional, es una marca espiritual definitiva que atestigua nuestra filiación divina. En el contexto antiguo, un sello representaba propiedad, autenticidad y seguridad. Cuando Dios nos sella con su Espíritu, Él declara al mundo espiritual: «Este es mío, pertenece a mí». El sello del Espíritu es la respuesta de Dios a nuestro sí. No es una experiencia aislada, sino una realidad continua. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela, nos transforma y nos da discernimiento. Él nos identifica como pueblo exclusivo de Dios. Mientras el mundo nos etiqueta en base a logros, fracasos o apariencias, Dios nos identifica por el Espíritu que habita en nosotros. Es una identidad invisible a los ojos humanos, pero absolutamente visible en el reino espiritual.
Muchos cristianos viven como si necesitaran constantemente probar que pertenecen a Dios. Se olvidan de que ya han sido marcados, sellados, adoptados. Esta inseguridad espiritual genera cansancio y duda, cuando en realidad la presencia del Espíritu en nosotros es la mayor confirmación de que estamos en el camino correcto. El Espíritu no solo nos acompaña, Él nos transforma por dentro, moldeándonos a la imagen de Cristo, capacitándonos para vivir la voluntad del Padre. Visualmente, este fragmento del video puede ser representado como una llama encendida, una marca invisible que brilla en la oscuridad, algo que el mundo no ve, pero que brilla intensamente a los ojos de Dios. El sello del Espíritu es nuestra garantía, nuestra herencia anticipada, nuestra seguridad en un mundo inestable. Esto nos permite andar con audacia, no por... Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Por causa de quiénes somos, sino por causa de quién vive en nosotros. Y con esta certeza de que pertenecemos a Dios, somos conducidos al próximo elemento esencial de esta nueva vida en Cristo, el poder que opera en nosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos y ahora se mueve silenciosamente dentro de cada creyente. Cuando Pablo ora por los efesios, desea que ellos conozcan la suprema grandeza del poder de Dios que opera en favor de los que creen. En Efesios, capítulo 1, versículo 19, él declara que este poder es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos. Esto cambia completamente nuestra percepción sobre lo que significa ser cristiano. No estamos solo siguiendo una doctrina, llevamos dentro de nosotros la misma fuerza que venció la muerte y exaltó al Hijo de Dios. Este poder no es una energía mística o un impulso emocional momentáneo. Es la presencia activa del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Él nos capacita para resistir al pecado, amar lo que antes era imposible, perdonar con profundidad y vivir con valor en medio de un mundo caótico. El cristiano que comprende este poder no se entrega fácilmente al miedo o a la desesperanza, pues sabe que no camina solo ni desarmado. El problema es que muchos viven como si estuvieran espiritualmente inertes. Ignoran que hay un dinamismo divino dentro de ellos, listo para manifestarse. Este poder no es un privilegio para algunos más espirituales, sino un don concedido a todo aquel que está en Cristo. Él nos fortalece en el día malo, nos consuela en el dolor, nos impulsa en la misión y nos firma en la verdad. Conocer este poder es un divisor de aguas en la vida espiritual. En la narrativa visual, este punto puede ser representado con escenas de superación, resistencia y renacimiento, como una flor naciendo entre piedras o una luz encendiéndose en un ambiente oscuro. Esta representación ayuda al espectador a visualizar lo que muchas veces no siente, que hay algo fuerte y constante operando dentro de él. Esto genera fe, despierta la conciencia espiritual y anima una vida más audaz en Dios. Y cuando reconocemos que esta fuerza ya está operando, somos llevados a un enfrentamiento con nuestra condición anterior. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, algo vivo pulsa en nosotros. Esta es la próxima parte del viaje.
la transformación de muertos a vivos. En Efesios, capítulo 2, versículo 1, Pablo nos recuerda una verdad desconcertante. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta muerte no era física, sino espiritual. Una separación total de Dios. Esta condición nos dejaba insensibles a la presencia divina, distantes de la verdad, atrapados en los deseos de la carne y en las tinieblas de la comprensión. La conversión, entonces, no es simplemente cambiar de religión o comportamiento, sino recibir vida donde antes había muerte. Ese despertar es un milagro. No hay nada que un muerto pueda hacer por sí mismo. La vida que recibimos es un regalo, una intervención directa del amor y la misericordia de Dios. Pablo describe que fue por la gran misericordia con que nos amó, que Él nos vivificó con Cristo. Este movimiento divino es el centro de la verdadera conversión. Dios nos alcanza cuando todavía estamos indiferentes y nos atrae con un amor que resucita lo que parecía perdido. Es por eso que la conversión auténtica no es solo un evento emocional, sino una transformación interior profunda. La mente cambia, los deseos se alinean al corazón de Dios y la conciencia se vuelve sensible a lo que antes era ignorado. El Espíritu Santo no solo nos despierta, sino que pasa a habitar en nosotros, guiando cada paso. La antigua vida no es solo dejada atrás, es reemplazada por una nueva naturaleza, viva y en comunión con el cielo. En el video, esta verdad puede ser representada de forma visual, con la metáfora de un campo seco y agrietado, que, al ser regado, comienza a florecer. Esta imagen ilustra cómo la vida de Dios invade nuestros desiertos interiores. El renacimiento espiritual es la base de toda verdadera jornada cristiana, y reconocerlo nos mantiene humildes y conscientes de que todo es por gracia, no por esfuerzo propio. Este nuevo nacimiento, sin embargo, no es el punto final. Por el contrario, es el punto de partida para algo mayor. La vida que recibimos no vino por mérito, sino por gracia. Y esto nos lleva al próximo aspecto vital de la carta, la salvación que es regalo y no conquista. Pocas declaraciones en las Escrituras son tan revolucionarias como la que está en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por la gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es regalo de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Esta verdad confronta uno de los mayores vicios de la humanidad, la necesidad de merecer. Vivimos en un mundo condicionado a recompensar rendimiento, pero el reino de Dios opera por otro principio, el de la gracia inmerecida. La gracia es el favor divino que nos alcanza a pesar de nuestras fallas y no por causa de nuestras virtudes. Esto quiebra el orgullo humano y elimina cualquier espacio para la vanagloria. La salvación no es resultado de esfuerzo, disciplina religiosa o buenas intenciones. Es un regalo ofrecido por Dios que solo puede ser recibido con humildad y fe. Cuando comprendemos esto, somos liberados de la ansiedad espiritual de hacer para ser y comenzamos a vivir a partir de ya somos. Este entendimiento también nos protege de dos extremos peligrosos, el legalismo y la permisividad. La gracia no es licencia para pecar, ni carga para llevar. Es capacitación para vivir una vida santa, con alegría y gratitud. Aquellos que entienden lo que costó la salvación, la sangre del Cordero, no viven como quienes quieren aprovecharse de ella, sino como quienes han sido profundamente transformados por ella. La gracia no nos deja de la misma manera que nos encontró. Visualmente, esta parte del video puede usar elementos como una balanza rota, representando el fin de la meritocracia espiritual. Luego, puede surgir la imagen de un regalo siendo recibido con las manos vacías, simbolizando que nada llevamos y todo se nos da. Esto comunica de forma clara la esencia del Evangelio, salvación gratuita,
pero que transforma profundamente a quien la recibe. Y si hemos sido salvos por la gracia, la pregunta inevitable que surge es, ¿para qué? ¿Qué espera Dios de nosotros ahora que nos alcanzó? La respuesta nos lleva a entender que, aunque no somos salvos por obras, fuimos creados para ellas. Y es ahí donde la fe comienza a actuar en el mundo real. Después de afirmar que somos salvos por la gracia, Pablo inmediatamente aclara en Efesios, capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto revela una verdad muchas veces ignorada. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su consecuencia natural. La fe que no genera frutos prácticos necesita ser revaluada. Las buenas obras no significan solo acciones sociales o gestos visibles. Ellas incluyen también actitudes diarias de integridad, palabras de vida, generosidad, perdón y servicio. Cada acto realizado con amor y en obediencia al Espíritu se convierte en parte de este plan eterno que Dios ya había diseñado. Vivir estas obras es participar activamente del proyecto divino que transforma el mundo a nuestro alrededor. Un paso de cada vez, en cada pequeño gesto. Este entendimiento impide que la fe se vuelva algo teórico o desconectado de la realidad. La vida cristiana se concreta en la práctica. Cuando ayudamos a un necesitado, perdonamos a un ofensores, cuidamos de nuestra familia con esmero o trabajamos con excelencia, estamos respondiendo al llamado de Dios. Las buenas obras no nos hacen más salvos, pero revelan la salvación que ya habita en nosotros. En el video, esta parte puede ser ilustrada con escenas cotidianas. Una madre enseñando a su hijo, alguien extendiendo la mano a un habitante de la calle, un empresario tomando decisiones éticas. Estas imágenes conectan la fe a la vida real, mostrando que servir a Dios no exige un escenario ni focos, solo un corazón dispuesto y sensible a la dirección del Espíritu. Y con esta conciencia de que nuestra fe tiene propósito, somos invitados a mirar hacia un movimiento aún mayor que Dios está realizando: unir pueblos, derribar muros y formar un nuevo pueblo, el cuerpo de Cristo, del cual ahora formamos parte. Durante siglos, el mundo espiritual estuvo dividido entre aquellos que eran parte de la alianza de Dios, los judíos, y los que estaban excluidos de ella, los gentiles. Pero en Efesios, capítulo 2, versículo 14, Pablo anuncia que Cristo es nuestra paz, el cual de ambos pueblos hizo uno. Esta afirmación derriba barreras históricas y religiosas al revelar que, por medio de la cruz, Dios formó un nuevo pueblo, unido no por sangre humana, sino por la sangre del Cordero. Esta nueva familia no se construye sobre la base de cultura, raza o linaje. Nace de la reconciliación promovida por Cristo, que deshizo la enemistad y nos dio acceso al Padre en un mismo espíritu. Esto transforma profundamente la manera en que vemos al prójimo, especialmente a aquel que es diferente de nosotros. En lugar de rivalidad, la cruz nos llama a la unidad. No hay espacio para divisiones donde Cristo es el centro, solo comunión restaurada. En los días de Pablo, esta revelación fue impactante, pero necesaria. Hoy sigue siendo urgente. Vivimos en tiempos marcados por polarizaciones y muros invisibles. La Iglesia, como expresión del cuerpo de Cristo, debe ser el lugar donde estas divisiones no solo desaparecen, sino que son reemplazadas por vínculos profundos de amor, perdón y mutualidad. Ser cristiano es ser parte activa de esta nueva humanidad reconciliada. Visualmente, este tema puede ser ilustrado en el video por manos diferentes uniéndose, personas de diversos orígenes orando juntas, adorando al mismo Dios.
Esta imagen comunica más que inclusión, muestra reconciliación. Es el cumplimiento del deseo del Padre, ver a sus hijos viviendo como hermanos, en paz y en verdad. Y es precisamente en este nuevo cuerpo, formado por la unión de los pueblos, que descubrimos nuestro papel. Ser parte viva de una edificación espiritual donde Cristo es la piedra angular. Este es el siguiente paso de nuestro viaje. Entender dónde encajamos en la construcción que Dios está levantando. Efesios, capítulo 2, versículo 21, describe que en Cristo todo el edificio, bien ajustado, crece para ser un templo santo en el Señor. La imagen utilizada por Pablo es viva y precisa. Somos piedras en una construcción espiritual continua. Cada persona que recibe a Cristo es inserta en esta estructura, no como un adorno, sino como parte esencial del sostén. Esto nos llama a la responsabilidad de entender nuestro lugar en el cuerpo y actuar con fidelidad. La edificación del cuerpo de Cristo no es tarea exclusiva de líderes religiosos o especialistas en teología. Cada miembro tiene una función, un llamado, un espacio específico. Hay dones y talentos distribuidos por el Espíritu con el propósito de que el cuerpo crezca, madure y revele al mundo la presencia viva de Dios. Ignorar este llamado es dejar la estructura debilitada, porque cada ausencia pesa en lo colectivo. Esta construcción también nos enseña sobre la dependencia mutua. Una piedra sola no sostiene una pared. Solo hay estabilidad cuando estamos juntos, ligados por algo mayor que nosotros. El orgullo individualista no encuentra espacio en esta dinámica. El reino es colectivo, relacional y funcional. Cuanto más alineados estemos al propósito de Cristo, más firmes y relevantes seremos en nuestra generación. El video puede ilustrar este concepto con una construcción siendo erguida, ladrillo por ladrillo, cada pieza encajando con precisión. Se puede mostrar personas sirviendo en diversas áreas, cuidando, enseñando, aconsejando, evangelizando. Esto ayuda al espectador a ver que su fe no es pasiva, sino parte de un movimiento activo de Dios sobre la tierra. Y como esta edificación nace de una revelación que ni todos conocían, somos conducidos al próximo punto de la narrativa, el misterio que fue revelado a Pablo, un llamado que supera lo individual y alcanza generaciones. En Efesios, capítulo 3, versículo 3, Pablo declara que le fue revelado el misterio conforme escribí hace poco. Este misterio, ahora revelado por el Espíritu, consiste en algo. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Revolucionario, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo. Esta verdad, oculta por generaciones, ahora es anunciada como parte central de la misión de la Iglesia. Es el corazón del plan redentor de Dios convirtiéndose público. Pablo no solo recibió esta revelación, fue comisionado a anunciarla. Esto muestra que cada revelación divina conlleva una responsabilidad. Dios no nos muestra algo profundo para que nos quedemos callados, sino para que seamos cooperadores activos en lo que Él está haciendo. La revelación necesita transformarse en proclamación y la comprensión necesita generar movimiento. Este misterio también nos recuerda que Dios actúa fuera de las expectativas humanas. Los gentiles, antes vistos como ajenos a la promesa, ahora son parte del centro de ella. Dios sorprende al incluir lo improbable, llamar a los olvidados y usar a quienes no eran considerados.
Esto nos llena de esperanza, porque si Él reveló tal verdad a Pablo, también puede revelar cosas grandiosas a nuestros corazones hoy, si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Visualmente, el video puede representar esta revelación con imágenes de luz rasgando la oscuridad, pergaminos siendo abiertos y personas comunes siendo tocadas por algo mayor que ellas. Es la belleza de un Dios que comparte sus secretos con sus hijos y los envuelve en sus planes eternos. Y como este llamado involucra no solo revelación, sino capacitación interior, somos llevados al próximo tema, la oración que Pablo hace para que seamos fortalecidos en el hombre interior, donde toda gran obra de Dios comienza. Al escribir a los Efesios, Pablo se inclina ante el Padre en una de las más intensas oraciones del Nuevo Testamento. En el capítulo 3, versículo 16, pide que según las riquezas de su gloria, les conceda que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esta súplica revela dónde verdaderamente ocurren las mayores batallas espirituales, dentro de nosotros. El Espíritu Santo actúa en lo invisible, en las regiones más profundas del alma, donde decisiones silenciosas moldean destinos enteros. Esta fuerza interior no es sinónimo de fuerza emocional, mucho menos de autoconfianza. Es poder espiritual venido directamente de la gloria de Dios, capaz de sostener al creyente cuando todo a su alrededor se derrumba. Pablo sabía que el mayor peligro no era la persecución externa, sino el desánimo interno. El hombre interior necesita ser edificado todos los días, porque de él fluye nuestra resistencia, sensibilidad a la voz de Dios y capacidad de amar con madurez. Esta oración nos enseña que vivir por fe exige más que buenas intenciones o conocimiento bíblico. Es necesario un fortalecimiento sobrenatural, invisible, constante. No es algo que el mundo aplaude, pues no es visible a los ojos humanos, pero es exactamente eso lo que mantiene a alguien de pie cuando todo parece oscuro. El hombre interior fortalecido no depende de las circunstancias, se alimenta de la presencia continua de Dios. En el video, esta realidad puede simbolizarse con imágenes internas, un corazón siendo restaurado, una llama siendo reavivada en el pecho, o incluso raíces creciendo en suelo profundo. La idea es transmitir que, aunque este proceso sea invisible, es la base de todo lo que es visible en nuestra jornada con Dios. Sin raíz no hay fruto, y el Espíritu es quien fortalece esta estructura oculta, y es justamente por estar fortalecidos en el interior que podemos vivir de manera nueva en el exterior. La próxima etapa de la jornada es vestir al nuevo hombre, abandonar lo que éramos y vivir, de hecho, lo que ahora somos en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 24, nos exhorta a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y rectitud, procedentes de la verdad. Esta figura del nuevo hombre representa una transformación radical, no solo moral, sino ontológica. Se trata de una nueva identidad que sustituye a la antigua naturaleza corrompida. La fe verdadera no perfecciona el viejo yo, lo crucifica y da lugar a una nueva creación. Este vestir es un acto consciente, diario. Así como elegimos la ropa que usaremos, también elegimos revestirnos de la nueva naturaleza espiritual. Esta decisión implica la renuncia de hábitos, patrones de pensamiento y deseos que ya no combinan con el nuevo ser que hemos sido llamados a ser. No se trata de fingir o adaptarse externamente, sino de alinear nuestra conducta con la naturaleza que hemos recibido por gracia. El nuevo hombre es moldeado por la verdad, no por la cultura. Actúa con justicia, habla con pureza, responde con mansedumbre y vive con propósito. Esta nueva postura solo es posible cuando el Espíritu Santo, ya habitando en nosotros, nos guía y nos confronta amorosamente.
Vestir al nuevo hombre es un proceso continuo de rendición. No es automático, pero es inevitable para todo aquel que desea vivir la plenitud de la fe cristiana. Para el video, este tema puede ser retratado con escenas de alguien cambiando vestiduras sucias por ropa nueva y blanca, simbolizando pureza y renovación. O aún, se puede mostrar actitudes siendo transformadas. Alguien antes colérico, ahora paciente, antes egoísta, ahora generoso. El nuevo hombre no es un ideal inalcanzable, sino la promesa activa de quien anda con Cristo. Y esta nueva postura nos conduce a un estilo de vida que refleja el propio carácter de Dios. La próxima parte de nuestra jornada nos muestra que, al vestir al nuevo hombre, somos llamados a vivir con amor, luz y sabiduría, como verdaderos hijos de Dios que reflejan al Padre en todo lo que hacen. A partir del capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo pasa a describir cómo debe ser la vida práctica de aquel que ha nacido de nuevo. Él exhorta: «Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor». Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Esto nos revela que la madurez cristiana no se mide por dones, sino por la manera en que nos relacionamos con el otro. Amor, luz y sabiduría no son virtudes opcionales, son marcas inconfundibles de quien anda con Cristo. Andar en amor es más que tener buenas intenciones. Es elegir diariamente servir, perdonar, soportar y ofrecer lo que tenemos al prójimo, incluso cuando eso nos cuesta algo. Es vivir como Cristo vivió, con entrega y compasión. Ya andar en la luz significa romper con obras ocultas, con la duplicidad de carácter y con toda forma de tinieblas que deshonran el Evangelio. La luz revela, purifica y guía. La sabiduría, por su parte, nos llama a vivir con discernimiento, redimiendo el tiempo y reconociendo la voluntad del Señor. Pablo dice que no debemos ser insensatos, sino llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. La sabiduría de lo alto nos impide desperdiciar la vida con futilidades y nos lleva a vivir con propósito, entendiendo el valor eterno de cada elección. Amor, luz y sabiduría son rieles que nos mantienen firmes, incluso en tiempos difíciles. En la producción del vídeo, estas tres virtudes pueden ser retratadas por tres personas viviendo de manera distinta. Una sirviendo con alegría, otra caminando con pureza y una tercera tomando decisiones con prudencia y oración. Estos retratos visuales muestran que ser hijo de Dios es mucho más que tener un título. Es llevar el ADN del Padre en cada actitud. Y es dentro de este estilo de vida que nuestras relaciones más íntimas también son transformadas. En el próximo subtema, nos sumergiremos en la forma en que Dios diseñó las relaciones familiares y conyugales, con honor, entrega y un patrón celestial. Cuando Pablo entra en los asuntos de la vida cotidiana, no disminuye el tono espiritual de la carta. Por el contrario, él eleva la importancia del hogar como campo de manifestación del reino. En Efesios, capítulo 5, del versículo 22 al 33, y en el capítulo 6 hasta el versículo 4, establece patrones divinos para el matrimonio, para los hijos y para los padres. No se trata de normas culturales o machistas, sino de una estructura celestial diseñada para generar paz, respeto y santidad dentro de las relaciones más íntimas. El marido es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, lo que implica sacrificio, protección y honor. La mujer, por su parte, es llamada a respetar y cooperar con el marido, reflejando la armonía de la Iglesia con Cristo. Este modelo es contracultural porque no se basa en disputas de poder, sino en entrega mutua. Cuando la pareja vive este patrón, el hogar se convierte en un reflejo visible de la relación entre Jesús y su Iglesia. Un lugar de alianza, no de conveniencia.
La relación entre padres e hijos también es santificada en este contexto. Los hijos son llamados a la obediencia y al honor, mientras que los padres son instruidos a no provocarles a ira, sino a criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. La Biblia no delega esta responsabilidad a la escuela o a la iglesia, sino a la familia. El hogar es el primer discipulado, el primer altar, el primer campo de batalla espiritual. Ignorar esto es abrir brechas en la base de la formación humana. El vídeo puede retratar estas dinámicas con escenas de parejas orando juntas, padres instruyendo a los hijos con amor, y familias viviendo en unidad. Estas imágenes rompen el paradigma de que el hogar es un ambiente caótico por naturaleza y muestran que es posible vivir el Evangelio entre las cuatro paredes de casa. La espiritualidad que no toca la rutina familiar es superficial, pues el hogar es donde la fe se revela más claramente. Y es precisamente porque esta vida familiar vivida según el reino representa una amenaza para el enemigo, que Pablo concluye la carta con un llamado a la batalla. El próximo tema nos lleva al enfrentamiento directo con las fuerzas espirituales y a la armadura que Dios pone a disposición de sus hijos. Al llegar al final de la carta, Pablo nos llama a vestir toda la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso. Efesios capítulo 6, versículo 12. Este alerta deshace cualquier ilusión de neutralidad espiritual. Todos los días somos envueltos en un conflicto invisible, donde nuestra fe, santidad y propósito son objetivos constantes. Ignorar esta realidad es permitir que el enemigo avance sin resistencia. La armadura descrita por Pablo no es simbólica, es espiritual y necesaria. El cinturón de la verdad nos sostiene. La coraza de la justicia protege el corazón. Los calzados de la preparación del Evangelio nos dan estabilidad. El escudo de la fe apaga los dardos inflamados del maligno. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. No se trata de una metáfora literaria, sino de una realidad concreta en el mundo espiritual. Vestir esta armadura exige conciencia y disciplina. No es algo automático. Es una elección diaria de posicionarse en Cristo, de permanecer firme ante las trampas del enemigo. La resistencia espiritual no proviene de gritos o rituales, sino de permanecer en la verdad, vivir con integridad y cultivar intimidad con Dios. El soldado bien armado no teme el campo de batalla. Avanza sabiendo que su victoria es cierta en Cristo. Esta parte del vídeo puede ser representada con escenas fuertes, como sombras siendo repelidas por luz, guerreros espirituales preparándose con armaduras brillantes y momentos de oración intensa en medio de la batalla. Esto ayuda al espectador a percibir que hay una guerra ocurriendo ahora y que Dios no nos dejó indefensos. La armadura es más que protección, es posicionamiento. Y con este entendimiento claro de la batalla espiritual, queda una última pregunta. Con todo lo que hemos recibido, todo lo que ha sido revelado, todo lo que ya nos ha sido concedido, ¿estamos realmente viviendo lo que Dios planeó? Al cerrar la carta a los Efesios, Pablo no termina con un saludo cualquiera, sino con una bendición cargada de propósito. Paz sea con los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 23. Después de exponer el plan eterno de Dios, revelar nuestra nueva identidad, demostrar la obra de la cruz, la misión de la Iglesia y la realidad espiritual, nos conduce a un desafío silencioso, el de vivir todo esto de forma integral. La carta no es un tratado teológico, es un llamado a una vida alineada con el cielo. Esta pregunta resuena:
¿Estamos viviendo todo lo que Dios planeó? ¿O estamos sobreviviendo, cargando una fe fragmentada, limitada a los márgenes de nuestra rutina? El plan de Dios para nosotros no es tímido. Él nos eligió antes de la fundación del mundo, nos selló con el Espíritu, nos dio poder, propósito y armas espirituales. Nos insertó en una familia, nos transformó de muertos en vivos y aún nos invita a manifestar a Cristo en todas las áreas de la vida. No se trata de hacer más, sino de vivir mejor, de vivir con conciencia, intencionalidad y fe, de dejar de simplemente asistir a la fe y pasar a encarnar la fe. La carta a los Efesios es como un mapa, y cada capítulo nos muestra un paso en esta jornada de plenitud. Quien recorre este camino con el corazón abierto no termina de la misma manera. Hay un crecimiento inevitable, una madurez que nos hace percibir que hemos sido llamados a más. El cierre del vídeo puede ser profundamente impactante con una invitación a la introspección. Escenas de personas mirando hacia arriba, reflexionando ante espejos, caminando solas por lugares simbólicos. Esta atmósfera visual conduce al espectador a preguntarse con sinceridad: ¿estoy viviendo la vida para la cual fui llamado? La respuesta está a la distancia de una oración y de una decisión. Y es en esta decisión donde el propósito se cumple. Porque el plan de Dios no es solo revelado, está disponible, esperando por aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, quiero vivir todo lo que tú soñaste para mí. Hay cosas que solo el tiempo nos permite entender y otras que, incluso con el tiempo, nunca deberíamos olvidar. Si este vídeo trajo a la memoria verdades que el mundo intentó borrar, comparte con alguien que amas. Deja en los comentarios lo que Dios habló contigo y aprovecha para suscribirte. Hay más alimento sólido viniendo por ahí.